Nos encontramos ahora mismo en un globo aerostático a 500 metros de altura, imprimiendo apropiadamente un globo aerostático, algo que estoy seguro nadie ha hecho antes. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Llegaremos a terminar a tiempo la pieza? Y lo más importante, ¿cómo logramos que nos dejen hacer esto? Algo que parecía tan fácil nos causó tantos problemas que casi abandonamos el proyecto. Hace rato que venía dándole vueltas a esta idea, porque por un lado siempre quise volar en globo, y por otro lado siempre ando buscando nuevas cosas para hacer con impresión 3D. Llevar la impresión 3D a nuevas alturas, como quien dice, ¿entienden? Porque es volando. Ya hemos impreso en 3D cosas gigantes, hemos llevado la impresión 3D a la Antártida, pero hoy quería asegurarme de hacer algo que nunca antes se haya hecho. Y aunque hay registros de impresión 3D en aviones militares, en los vuelos de gravedad cero e incluso en la estación espacial, no encontré nada en internet que hable de una impresión 3D en un globo. Para esto voy a necesitar una impresora 3D, creo que en ese ámbito estamos cubiertos, y obviamente un globo. No, Leo, un globo más grande. Por suerte sé exactamente a quién tengo que llamar. Franco, Ale, ¿cómo estás? decime. Escúchame, Alejandro, tengo un proyecto que implica volar y necesito tu ayuda. Ok, en 5 minutos estoy ahí. Alejandro es mi amigo aéreo y siempre que tengo alguna duda de aviones, de vuelos, de globos, es al primero que le consulto. Ahí está hablando con el dueño del globo a ver si nos consigue la autorización para volar la máquina. Viene contento, viene contento. ¿Qué pasó? Tenemos globo. Vamos, yo Pero- sabía que podía. Te va a salir un palito 800. Ok. Tenemos que conseguir la plata. La parte monetaria no es un tema que suelo tratar en mis videos, pero en este caso ha sido uno de los obstáculos más difíciles de sortear. 1.800.000 pesos nos habilita el globo grande en Junín, Mendoza, que puede llevar hasta 12 personas, dependiendo obviamente del peso de cada uno. Y como ya tenemos una persona que pesa el doble de lo que debería, más la impresora, más el espacio para grabar cómodo, más toda la gente que participa del proyecto, no me quedan tantos lugares disponibles para el globo. Así que tuve que ponerme a hacer llamadas nuevamente, empecé a ofrecerle a ciertos amigos que pensé que les podía copar volar en globo, que si me acompañaban podían acceder a un precio preferencial, y de esa forma recaudé 600.000 pesos. La otra idea que tuve fue hacer una rifa por Instagram. Sí, lo sé, es la forma más obvia de intentar recaudar dinero. Y esto sirvió para pagar otro pasaje y para que Belu, la ganadora, pueda pasar su cumpleaños número 30 de una manera única. ¡Me cumple la Belu! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! Pero no nos acercó tanto a nuestro objetivo. Yo en realidad lo que necesito es hacer un video muy viral para que las vistas traigan el dinero y esto termine siendo más o menos rentable. Y solo conozco una manera de lograr eso. ¡Hola! Sí, señores, tuve que sumar a 3D UNB para esta nueva aventura. Bueno, ya tenemos el globo, ya tenemos la plata, la mitad de la plata en realidad. Me está faltando una impresora. Che, Franco, como tenemos un solo tiro y uno muy caro, sí o sí tenemos que buscar la impresora más confiable que tengamos en el taller y rápida. ¿Vos cuál llevarías? Yo obviamente me llevaría mi Centauri, Yo me llevaría mi MK4S. pero es una impresora abierta. Acordate que vamos a estar volando en el aire y sí o sí la máquina tiene que estar cerrada. Cualquier corriente de aire nos va a arruinar la impresión, Pero mi cruza, mi cruza. pero es una impresora abierta. Eso tenés razón, tendría que ser una impresora cerrada. De todas formas, no trajiste la Centauri. Pero traje esto y no sabes lo que me costó conseguirla. Créeme que lo sé. Les resumo rápidamente. El señor Humberto vive en Villa María, Córdoba, pero para venir a Mendoza se toma un vuelo con escala en Aeroparque. Algo que no debería tomar más de 5 horas, pero tomó 36, porque a la aerolínea todo nuestro plan le importaba un pepino. Paralelamente, yo estaba buscando si existía alguna Prusa Core One en Argentina, ya que estaba encaprichado en hacer el video con esa máquina. Y debo decir que hay muy pocas en nuestro país. Mientras Humbe seguía varado en Buenos Aires, di con Francisco, o Props Maker para los del rubro, y logré convencerlo de cederme su Core One a cambio de un vuelo en globo. Así que los dramas de Humbe con la aerolínea fueron beneficiosos, ya que nos dio tiempo a que Francisco le lleve la impresora y podamos tenerla antes en Mendoza. La verdad es una belleza. Y qué bueno que vino completamente armada. No vino armada, vino completamente desarmada. ChatGPT nos daba un estimado de 8 horas un usuario común, 4 horas si fuéramos uno de los ingenieros en Prusa, y a nosotros nos tomó 5 horas. 14 horas. 14 horas y éramos 3 personas. Así que no ninguneen el armado de esta máquina que toma muchísimo tiempo. Yo sé que por una cuestión de packaging, hoy en día casi todas las impresoras vienen desarmadas en cierto nivel, pero más que desarmadas vienen desensambladas para transporte.
Esta máquina viene desarmada componente por componente. Poco más y tenemos que soldar la resistencia de la placa. Entonces, al armarla, verdaderamente tenés la experiencia de armar una impresora 3D desde cero, obviamente con un manual excelente que te va guiando paso por paso y demás, pero cada tornillito, cada cable, cada motor, sabes cómo se coloca, dónde se coloca y cómo se ajusta. Y eso, a futuro, es una virtud enorme porque en el momento que tu impresora falle, vos tenés conocimientos de qué puede ser lo que está fallando. O sea que como experiencia de aprendizaje es un 10. Che, Franco, por las dudas yo desactivé todos los sensores, filamentos, todo lo que no vamos a necesitar para que no salte un error allá arriba. Espero que no tenga ningún minimal thermal, mínima temperatura trigger. Por favor, vaya e imprima en un lugar mejor, porque ya está. Pero bueno, por eso estuvimos haciendo estas pruebas acá afuera y las que se vienen después. Y ahora vamos a hacer otra prueba loca cuando esto arranque, que va a ser acostarla y que imprima de costado. No vamos a llegar a ese extremo, pero quiero ver si es capaz la máquina. Bueno, es muy probable que pierda pasos haciendo esto porque ya está rara la altura de capa inicial, pero no sé si es culpa de haberla girado. No, claro, no está pudiendo entregar suficiente material, me parece. ¡La rompiste! Da, culpa mía. Sí, porque vos recién... Si estuviera al revés, no sé en qué situación sucedería, pero podríamos probar. Está imprimiendo al revés, ¿no? Ah, está al revés. Sí, va al revés la impresora. Va al revés, la armamos al revés. Pero antes de continuar, puede que se pregunten ¿cómo funciona un globo de aire caliente? Viene siendo como un submarino, pero del aire, ya que el medio en el que nos movemos es el aire y lo que necesitamos es poder controlar la densidad total del vehículo para flotar o descender. Para esto nos valemos de un principio físico. El aire que se calienta dentro del globo se empieza a excitar y las partículas intentan separarse. Eso expande el espacio que ocupan las mismas partículas de aire, reduciendo su densidad. Y si logramos reducir la densidad a tal punto de que sea menos que la densidad del aire que está fuera del globo, vamos a poder elevarnos. El globo está compuesto de 3 elementos principales. El canasto, donde estamos ahora, que lleva a los tripulantes. El quemador, que provoca unas llamaradas impresionantes de gas propano. Y propiamente dicho, el globo, que ahora que lo estoy viendo es enorme. Y ahora nos toca responder la pregunta que todo el mundo se está haciendo. ¿Dónde carajo vamos a enchufar la impresora estando arriba del globo? El plan sería el siguiente. Una impresora 3D habitualmente se alimenta de 220 volts de corriente alterna, pero apenas esa energía entra a la máquina, lo primero con lo que se encuentra es con la fuente de alimentación, que lo que hace es convertir esos 220 volts de corriente alterna a 24 volts de corriente continua. Entonces, con 2 baterías de 12 voltios, como la que tiene mi auto, esta que está acá toda sucia, se podría hacer andar una máquina. Pero estas baterías de plomo no tienen mucha densidad de carga, entonces funcionaría, pero por muy poco tiempo. Las que sí tienen buena densidad de carga son estas celdas de ion litio que se encuentran en las baterías de las notebooks y que se pueden soldar con esta cero peligrosa soldadora de punto casera. Así que el plan sería usar todas estas celdas para crear un banco de batería que pueda alimentar nuestra máquina por lo menos por 1 hora. Aunque estas baterías son todas recicladas, algunas sobrecalientan, algunas están un poco dañadas y podrían explotar. Así que llevar esto al globo sería invitar a una catástrofe. Me queda una sola opción a la que no quería recurrir. Mamita, ¿cómo estás? Hola, hijo, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Cómo bien. estás? Para hacerme un favor. Quería ver si me prestás la batería de la casilla rodante. ¿Sabes que no la presto? Pero no, a mí, a tu hijo. No la presto. Pero... No la presto. Ya sé que ya lo hemos charlado, pero escúchame, vamos a ¿Sabes lo que imprimir vale? un globo. No Pero importa ¿sabes lo lo que... que vale? Escucha- Fíjate en internet. Va a ser todo libre. Escúchame, vamos a imprimir un globo aerostático en un globo aerostático. Y ¿Me vas a subir un necesitamos... globo aerostático? Sí, con la batería, idealmente. ¿Está más chiflado? Por favor. Se me cae todo el proyecto, ya invertimos plata y todo y No, tenemos... no. Escúchame, No. ¿Tenés un alargue o algo para el un globo? alargue para el globo. A 300 metros de altura vamos a subir con un alargue. No sé cuánto sube un globo. Y además me da miedo. Si me prestás la batería, subís al globo. Yo subo al globo, yo no quiero subir al globo ni tampoco prestarte la batería. No, ¿sabes qué pasa? Que esa batería todavía no la uso Ujú. y no la quiero prestar. Pero soy tu hijo. Pero no me importa porque... 1 hour later. Si me prestás la batería, yo me encargo de que la primera palabra que diga el Galileo sea nona. Para eso capaz.
ahí capaz que podemos hacer alguna negociada. Me vas a buscar en la escuela y me decís que me querés mucho. En público. En público. Dale, trato hecho. Gracias, mamita, Bueno, te amo. Si se rompe algo, me la compras nueva. Gracias, mamita, te amo. Chao. Luego de arduas negociaciones hemos conseguido esta hermosura. Esto es lo que se conoce como un generador portátil y es un elemento que viene a reemplazar el grupo electrógeno en casillas rodantes, barcos o cualquier lugar donde vos necesites energía eléctrica de manera remota. Pero este generador no convierte la energía de la nafta y de la combustión en energía eléctrica, sino que simplemente es un banco de baterías con un alternador que le permite sacar 220 voltios. Así que esto yo ya lo puedo conectar a mi impresora y tener 2 horas de autonomía fácil. Pero ¿estás seguro que esa cosa se puede subir al globo? ¿Vos decís porque esto tiene la energía potencial de una bomba atómica pequeña? No, digo porque si la subimos a la altura, no está la posibilidad de que explote o que haya alguna falla que ponga en riesgo el globo. Creo que por esas razones no te dejan subirla a un avión. Bien, yo creo que amerita investigarlo, pero más aún amerita hacer algunas pruebas de altura. Yo tengo una muy buena idea. Siempre quise visitar el Aconcagua. Bueno, no te voy a llevar a la Aconcagua. Nos dirigimos a esas montañas. Estamos en Upallata, a 2000 metros de altura. Hay muchísimo viento, está muy frío y como ven, la máquina está imprimiendo sin ningún problema. Así que si no tenemos ningún problema a estas condiciones y al doble de altura de la que va a volar el globo, en el globo tampoco deberíamos tener ningún problema. Y esta es la razón por la que insistíamos tanto en que tenía que ser una máquina cerrada. Si usáramos una máquina abierta para este proyecto, corremos mucho riesgo de que se nos despegue la pieza de la cama o que incluso el hot end no logra alcanzar la temperatura necesaria y nos tire algún error de firmware. Pero bueno, acá en estas condiciones la máquina está andando espectacular. Incluso el viento y el hecho de que la cámara aún cerrada está bastante fría puede ayudarnos con la ventilación y que imprimiendo a alta velocidad la pieza salga bien aunque esté en PLA. De todos modos, uno de los requisitos para poder volar en globo y para que nuestro vuelo del domingo no se cancele es que no corra nada de viento, porque una vez que estemos arriba del globo estamos a merced completa del clima. No lo firmé, pero el viento voló la tapa por estas piedras y ya pipí cosita. Ha llegado el día del vuelo, ya estamos en Junín, Mendoza, preparando todo para el llenado del globo y para poder despegar en unos minutos nada más. Tenemos muy poco tiempo para colocar la impresora sobre el globo porque hay que hacerlo cuando el globo ya está inflado, pero antes de que despegue. Me falta el cable, pucha, diga. Va a subir ahora cuando saquemos un tanque. Ahí hay un cable negro. Qué miedo. Gracias. Qué capo. ¿Quieres meter la caja? No. ¿Cómo? Sí, dame. Bueno, ¿dónde está la batería? Acá. ¿Está esto vos? Sí. Ahí está. A ver ahí. Ya prendió la máquina, estamos todo listo y espero que esto funcione. Ahí ya la pusimos a imprimir y ya nos estamos yendo. Chao, chao. El despegue. Chao. Chao. Chao, Mateo. El avión. Me olvidé el avión, Mateo. No. Okay. No, nos re fuimos, loco. Chao. No se maneja. Una de las razones por la que estoy haciendo esto con la Prusa Core One es porque quería contarles la excelente noticia de que vamos a empezar a venderlas en 3D+. Y vamos a arrancar con una preventa que, aunque tiene una demora larga, tiene un beneficio importantísimo para las primeras 10 personas que confíen en nosotros. Comprando una Core One o una MK4S en kit, el armado va a ser hecho por nosotros y va a estar bonificado. Así que te vas a ahorrar fácil 8-10 horas de trabajo. Bueno, y vemos si para la próxima aventura logramos que se sume Joseph. Así demuestra que sus máquinas se la bancan en cualquier entorno. Subir la máquina Globo nos demoró mucho más de lo que pensábamos. Esto fue un gran problema, porque como solo teníamos 50 minutos de vuelo y la impresión dura unos 40 minutos, cada segundo es vital para poder terminar la impresión en el aire, porque esto nos convertiría en los primeros aeronautas en realizar una impresión 3D completa en un vuelo. Por desgracia, con Franco no tuvimos mucho tiempo para disfrutar el vuelo y tuvimos que recurrir a medidas extremas. ¿Tenemos 6 minutos, Javier?
No creo que lleguemos, ¿eh? Hay que acelerar la máquina. Hay que acelerar más la máquina. Nos vimos obligados a usar una herramienta secreta, acelerar la impresión, que sí, aumenta las posibilidades de que la impresión falle, pero era nuestra última alternativa para finalizarla antes de aterrizar. Lugar de aterrizaje. Bueno, ya se ve ahí el playón donde vamos a aterrizar, pero la máquina todavía no termina. Estamos en 99% y faltan 0 minutos. Pero antes de terminar con esta hazaña, nos queda una pregunta por resolver. ¿Por qué? Siempre me la paso diciendo que no tenemos que imprimir por imprimir, que tenemos que ser responsables con lo que hacemos, y he movido cielo y tierra para hacer algo que sinceramente parece bastante estúpido. Pero el propósito de esta aventura no era la impresión 3D del globo, sino la anécdota, la historia que generamos. Una historia que está dedicada a este gordito tan hermoso, mi Galileo, que es sin dudas el sueño más hermoso que me ha tocado vivir. ¡Sí, vos! Porque yo sé que un día él también va a tener sus sueños, quizás sueños tontos como los de tu papá, pero yo quiero que sepas, Galileo, que siempre vas a contar conmigo y que todo es posible de la mano de nuestro Dios. Te amo, gordito. Ahora vamos a... ¡Terminó! ¡Terminó! ¡No, lo logramos! ¡Terminó! ¡Lo logramos! ¿Este se podía? Y te digo que es la mejorcita que nos salió. Y al final, todos los esfuerzos dieron sus frutos. Un aplauso por la primera impresión 3D de mi globo. ¡Vamos! Ahora pueden pararse normal, pero todos se quedan dentro. Sobre todo vos. ¿Yo? Ah, buen punto. Si quieren seguir volando, me bajo. Mejor que bajar, dijo. Salud, piloto. Pero antes de continuar, puede que... Pero antes de continuar, me... Para llegar tengo que llegar a la negociación, pues está haciendo largo. Decime de nuevo eso. No te podés bajar, es parte del video. Le tengo un poquito de miedo al globo. Yo también, me bajo yo de última. ¿Pero es eso lo más alto que podemos llegar? Hola.